Señores, buenos días. Dentro del módulo número 3 vamos a desarrollar los géneros periodísticos de opinión y los tipos de prensa existentes en la actualidad. Dentro del género periodístico de opinión tenemos el editorial, en la que se expresa la opinión del medio en que se publica y suele ser escribirlo el director. Tenemos también el artículo, que es un escrito que presenta la opinión o postura personal de un periodista frente a un asunto actual o de interés general. Tenemos la crítica, que se formula en el tono del periodista y esta es irreverente. La crítica se enfoca en los aspectos negativos o discutibles del tema que se aborda. Y por último desarrollamos el ensayo, que es un periodismo del género de opinión que se emplea para contar al lector una historia en primera persona, un monólogo, o sea, se parece a una narración. El editorial. ¿Qué es el editorial? Es un artículo de opinión que recoge la postura oficial del periódico o revista sobre un tema importante o sus planteamientos ideológicos. Los temas tratados en una editorial suelen ser aquellos que entrañan en la mayor trascendencia e importancia, pues expresa la opinión del medio en que se publica y normalmente suele escribirlo el director. Como representa el medio, puede emplear palabras como somos, estamos, queremos, etc. La editorial va firmado cuando quiere destacarse por algún motivo al autor, y en la editorial no se utilizan párrafos introductorios. Se afronta desde el primer párrafo el tema a opinar. Estamos visualizando la estructura para formular un editorial. Tenemos el título, ¿no? La exposición del problema. En esta se plantea el tema y se aborda directamente expresando una postura en favor o en contra. Luego tenemos el análisis o interpretación. En este punto se direcciona intencionalmente el análisis o argumentación de acuerdo a la postura del periodista, expresando los argumentos en pro o en contra que sustentan la misma. Y por último tenemos la presentación de la opinión, crítica o solución o que se propone. Esta es la estructura para la formulación de una editorial. A continuación tenemos el artículo. El artículo, pues, es un escrito que presenta la opinión o postura personal de un periodista frente a un asunto actual o de interés general. Tiene como fin influenciar en el lector y formar su opinión o acercarlo a la postura del periodista. Sin noticia, el artículo no existe, pues se trata del comentario personal de un acontecimiento reciente o que por alguna razón ha cobrado actualidad. Su estructura normalmente goza de total libertad expresiva en la forma y en el fondo. Suele también publicarse en columnas especializadas en los aspectos de política, deporte, economía, etc. Como el artículo es de un autor en particular, debe expresarse en primera persona. El articulista no requiere argumentación científica. Su objetivo es la persuasión hacia una determinada forma de pensar, sin más prueba que la de juzgarlas por su apariencia. Puede usar frases célebres, citas, humor o sátira. Puede emplearse un estilo narrativo, representativo o argumentativo. ¿Y cómo se redacta un artículo? Pues tiene una estructura, ¿no? En la primera parte del artículo va el título de la noticia, va siempre firmado por el autor. A continuación, el planteamiento, proposición o denuncia. En este punto se plantea un tema y se aborda directamente expresando una postura en favor o en contra. A continuación viene el análisis y argumentación. En este aspecto se direcciona intencionalmente el análisis o argumentación de acuerdo a su postura, expresando
expresando los argumentos en pro o en contra que sustentan dicha postura. Y por último viene la conclusión o valoración. Podemos abordar el aspecto de otro punto de género de opinión, que es la crítica. La crítica son comentarios o críticas en relación a un hecho de actualidad. Su tono es irreverente, se enfoca en los aspectos negativos o discutibles del tema que se aborda. Va del extremo de la crítica constructiva a la posición lapidaria, pero ambos son válidas. La profundidad del análisis depende del autor. En la crítica también tiene una estructura para formular. Primer punto va el título, va firmado por el autor. En el tercer aspecto se aborda directamente el tema, se plantea, se propone o se denuncia, pero de forma incisiva. A continuación viene el análisis y argumentación por parte del periodista y la conclusión o valoración. Esta también es una estructura similar a la anterior, ¿no? Al artículo, en el que cada uno de manera muy distinta tiene un esquema a resolver. Y por último podemos desarrollar el ensayo. El ensayo es un periodismo del género de opinión. Se emplea para contar al lector una historia en primera persona, un monólogo. Se parece a una narración de charla de café o conversación tácita con el lector, en un tono cuidadoso, elegante, pero a la vez ameno e informal. Puede emplearse para temas literarios, científicos, tecnológicos y otros. La forma de ser desarrollado es como si estuviéramos haciendo o sosteniendo una conversación con el lector, pero añadiéndole relatos, historias, descripciones, muchos detalles que nos hagan imaginar al personaje o la situación, ¿no? También se usa para intercalar entre párrafos preguntas al lector, pidiéndole opiniones, expresando las propias y haciéndole planteamientos. En la redacción del ensayo se suele acompañar el relato de ejemplos, usar la paradoja y la analogía o emplear citas. El ensayo tiene un formato libre, o en pocas palabras, no tiene formato, ¿no? No tiene formato específico. Se escribe como si estuviera contando una historia al lector. A continuación vamos a tener narrar un poco los medios de prensa que el periodismo utiliza para hacer llegar por diferentes soportes la noticia al público que lo rodea. El éxito de la actividad periodística está en la difusión de la noticia, lo cual se realiza a través de distintos medios o soportes técnicos. Así podemos mencionar que existe el medio radial, la prensa escrita, televisiva, digital. Y todo esto da lugar pues al periodismo gráfico, prensa escrita, prensa radial, prensa televisiva y el periodismo digital. La prensa radial, el radioescucha no puede ver al emisor de la noticia. No importa el aspecto físico del locutor, sino la voz que propala la noticia y su nivel de credibilidad. El locutor debe hacer que el radioescucha imagine lo que no está viendo. Las ventajas de la prensa radial son pues la rapidez, la amplitud y gran capacidad de difusión, posibilidad de enclavar mensajes, el micro puede captar noticias sin ser visto. Y las desventajas serían pues de que la noticia puede desvirtuarse si no se sintoniza completamente. Los tips para realizar la prensa radial sería pues ser muy descriptivo, y a la hora de que el locutor describe la noticia, tratar de hacer imaginar a los radioescuchas el tipo de vestimenta, lenguaje, costumbres, lugares turísticos, históricos, geográficos, cuando él los relata, ¿no? Tenemos también la prensa televisiva, ¿no? Importa la presencia de la voz, los modales, la credibilidad, los colores,
las locaciones, la gracia con que se desenvuelve quien está al frente de la pantalla. En televisión el tiempo es breve y muy costoso. Puede avanzar y retroceder en el tiempo, ¿no? Los tips que se podría poner aquí es poner pues a frente un reportero con ángel. A la gente que le gusta verse, explótelo. Una imagen en televisión vale más que 1000 palabras. Tiene mucho color, la narrativa debe ser amena, apoyarse pues siempre en entrevistas, testimonios, música, ¿no? Y una serie de aspectos. La prensa escrita. La prensa escrita podemos manifestar que es la de mayor credibilidad. En la prensa escrita el lector busca certificar todo lo que circula en otros ámbitos. El buen periodista podemos manifestar pues que proporciona información breve, escueta, resumida, relevante y en el menor tiempo. Su principal problema en la prensa escrita es el espacio. Tiene asignadas pues un número de líneas y de palabras limitado y a ellas debe ceñirse, ¿no? Hoy en día la tecnología permite pues que una sola persona pueda armar una publicación y obtenga un producto. Y por último tenemos la prensa digital. Hablamos de radio, televisión, prensa y periodismo digital para referirnos a los medios que utilizando la tecnología digital transmiten información en el ciberespacio, navegando a través de páginas web y enlaces o links, que son navegadores web de código abierto en modo texto. Así, por ejemplo, si un artículo de prensa tradicional publica una noticia acerca de, por ejemplo, del departamento de Ayacucho, se tiene que explicar a un lector europeo o latinoamericano que dicha ciudad queda en el Perú, en la parte central en la sierra central del Perú, etc. Merece una narración, una descripción. En cambio, en una edición digital, basta con hacer un clic encima del link para que se abra un portal con amplia información sobre el tema que se desea buscar. El periodismo digital aprovecha los recursos y servicios que provee el Internet para ampliar la información en un solo medio y de forma inmediata, pero tiene sus particularidades. Por ejemplo, integra en una misma plataforma textos, audios, videos, fotografías, animaciones, gráficos, infografías, etc. Y permite que los usuarios puedan interactuar con el medio, los autores y el texto. En los medios digitales la publicidad se ubica silenciosamente al margen de los artículos. Así el lector percibe los mensajes publicitarios sin interrumpir la lectura del tema que le interesa. La otra virtud del periodismo digital es su inmediatez. En un periódico tradicional, para dar a conocer un acontecimiento de importancia, se tiene que parar la transmisión y emitir la célebre frase "noticia de último minuto". En cambio, en los medios digitales pueden actualizar la información a cualquier hora, desde cualquier parte, bastando que el periodista digital cuente con una computadora y la conexión a internet en cualquier parte del planeta. Como resumen, podemos decir de que el periodismo de género de opinión enmarca pues a la editorial, al artículo, la crítica, el ensayo, ¿no? Y de que estos se basan en unos soportes para poder difundir la noticia. Hablamos del medio escrito, radial, televisivo, digital, para que el periodista dé a conocer los hechos que ocurren al medio que lo rodea. Bueno, señores, eso es todo lo que se refiere al periodismo de género de opinión. Hasta otra oportunidad, buenos días.